Buenas tardes, mi nombre es Mari Carmen Torres Huerta. El día de hoy les voy a hablar acerca de las UPP o también úlceras por presión. Soy de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Bueno, comencemos. Algo por lo que es importante comenzar es sobre su concepto. Las úlceras por presión o también llamadas lesiones asociadas a la dependencia. ¿Qué son las úlceras por presión o una lesión asociada a la dependencia? Bueno, una UPP es la lesión en la piel es la lesión en la piel o tejido, que es a causa de como consecuencia de la presión producida por la presión, la fricción o sillazamiento entre una protuberancia ósea y los tejidos que la envuelven contra una superficie externa, generalmente cuando la compresión es prolongada o sostenida, teniendo como resultado este tipo de lesiones. Muchas veces cuando los pacientes permanecen mucho tiempo en una sola posición, o permanecen a causa de alguna patología, tienen que permanecer acostados, se les puede desarrollar este tipo de lesiones. Bueno, este tipo de lesiones existe una escala de valoración que es la de Braden, que es la de úlceras por presión. En este caso, esta escala nos ayuda a evaluar cuáles son los riesgos que tiene nuestro paciente de poder desarrollar una úlcera por presión. En este caso, al momento de que nuestro paciente ingresa, nosotros aplicamos y tiene que permanecer hospitalizado y estar mucho tiempo en cama o con algún cuidado especial, tenemos que tener en cuenta esta escala ya que nos va a ayudar a saber cuáles son los riesgos que tiene nuestro paciente de poder desarrollar esta lesión o esta úlcera por presión. Bueno, en este caso, esta escala se divide en la percepción sensorial, en la exposición a la humedad, en la actividad física, en la movilidad y en la nutrición. En la percepción sensorial se le da un punto, la escala de Braden está dividida en 4 puntos. 4 puntos quiere decir que nuestro paciente tiene un alto riesgo de desarrollar este tipo de lesiones. 3 puntos que nuestro paciente tiene un riesgo alto, pero no alto de poder desarrollar esta lesión. 2 puntos que tiene un riesgo moderado de poder desarrollar esta lesión y un punto que tiene un riesgo muy bajo, no presenta algún riesgo de poder presentar este tipo de lesiones. Bueno, bueno, continúo. Bueno, en este caso, como ya lo dije, se divide en la percepción sensorial, que netamente en este caso se le da el puntaje de 1 punto si está completamente limitada, 2 puntos si está muy limitada, 3 puntos si está ligeramente limitada y 4 puntos si no tiene alguna limitación. La exposición a la humedad, 1 punto se le da si siempre está en contacto está húmedo nuestro paciente, a menudo está húmedo, ocasionalmente húmeda o raramente se encuentra húmedo. La actividad física es que se encuentra 1 punto si se encuentra totalmente encamado, 2 puntos si está en silla, 3 puntos de deambula ocasionalmente, 4 puntos deambula frecuentemente. La movilidad es inmóvil, muy limitada, levemente limitada y sin limitación. Y la nutrición es que es muy pobre, o sea que no está teniendo una alimentación buena, probablemente inadecuada, adecuada y excelente. Bueno, en este caso, una disculpa, me confundí porque si nuestro paciente la escala de Braden tiene una puntuación de 1, es que tiene un riesgo máximo de poder desarrollar este tipo de lesiones. Si tiene 2 puntos, tiene un riesgo potencial de desarrollar estas lesiones. Si tiene 3 puntos, no tiene un riesgo aparente. Y si tiene 4 puntos, significa que no presenta algún riesgo de desarrollar este tipo de lesiones, ya que se encuentra en constante movimiento o no precisamente está todo el día encamado. Bueno, algo que también es importante mencionar acerca de estas lesiones es que cuentan con una clasificación. Bueno, ¿cuál es esa clasificación? Las úlceras por presión se clasifican en 4. La primera clasificación o la categoría 1 es cuando existe un enrojecimiento que no palidiza la presión y la piel está intacta. O sea, quiere decir que solo afecta a una parte de nuestra piel, el sistema tegumentario, que es la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Ahora, la categoría 2 es cuando es la pérdida del espesor parcial o piel o ampolla. Es cuando, por ejemplo, nuestra piel ya se empieza a descamar, cuando ya se empiezan a ver ampollitas, cuando ya se empieza a pelar.
Eso es cuando ya se empieza a desarrollar una úlcera por presión de categoría 2, que en este caso ya no solo está afectando a la epidermis, sino también a la dermis. La categoría 3 es la pérdida del grosor de la piel, lográndose visualizar el tejido graso. En esta clasificación ya se está afectando a las tres capas de la piel, tanto a la epidermis, la dermis como a la hipodermis, pero todavía no tan profundamente. Y por último, en la categoría 4 es la pérdida de completa de tejido hasta visualizar el daño al músculo y hueso. Esto quiere decir que ya no está solo afectando, que ya no solo está afectando a, que ya no solo está afectando a las capas de la piel, sino que ya también se está pudiendo visualizar un daño al músculo o incluso un daño al hueso. Esto es la categoría 4 y la categoría más avanzada que existe sobre las UPP, las úlceras por presión, o también llamadas, o también llamadas lesiones asociadas a la dependencia. Bueno, algo que es igual de igual forma mencionar, ¿cuáles son los factores de riesgo que se tienen para poder desarrollar este tipo de lesiones? Bueno, en este caso se dividen en factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos. Primero vamos a hablar acerca de cuáles son los factores de riesgo intrínsecos. Los factores de riesgo intrínsecos son aquellos que forman parte de las condiciones propias del paciente, como en este caso son la inmovilidad o tiene alguna movilidad limitada, una hospitalización prolongada, un deterioro del estado de alerta, o alguna enfermedad neurodegenerativa, si presenta cáncer, malnutrición, si presenta algún fármaco que deprimen su sistema inmunológico, si presenta depresión, si tiene alguna incontinencia urinaria o fecal o si tiene un envejecimiento general y cutáneo. En este caso, estos son los factores intrínsecos que son propios del paciente, que en este caso, que son de las condiciones propias del paciente, que en este caso son los riesgos que nuestro paciente tenga a desarrollar este tipo de lesiones, ya que si se presenta si tiene alguna alimentación y tiene que estar sentado o acostado, si no se tiene alguna precaución, se puede desarrollar este tipo de lesiones. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo extrínsecos? Los factores de riesgo extrínsecos son aquellas condiciones que se relacionan con el entorno del paciente, que en este caso es la presión, la fricción, el sillazamiento y la humedad. En este caso, son aquellas que se relacionan con las condiciones del paciente. La presión que se realiza al momento de tapar a nuestro paciente, si las cobijas están muy apretadas, esto puede ocasionar que se le genere alguna lesión. La fricción, al momento de hacer movilidad a nuestro paciente o de estarse moviendo, esto puede hacer que se le genere alguna lesión. La humedad, no, cuando son pacientes que, por ejemplo, están en coma o tienen alguna o no cuentan con o tienen alguna dificultad de la movilidad, como nosotros como enfermeros, pues tenemos que hacer una higiene de nuestro paciente. Y si nosotros no lo hacemos correctamente o por si presenta contingencia, que en este caso presenta constantemente humedad, esto puede también hacer que se generen este tipo de lesiones. Bueno, algo que también es importante mencionar, cómo es la evaluación y la detección de este tipo de lesiones. La evaluación del estado de la piel sirve como un indicador temprano del daño tisular. En este caso, ¿qué es lo que se evalúa al momento de una úlcera? En este caso se evalúa su longitud, anchura y su profundidad. Cuántas capas de la piel ya ha afectado o si incluso ya existe un daño a nivel del músculo de los huesos. La presencia de fístulas, tejido necrótico y exudados. Así existe alguna evidencia de curación como la presencia de tejido de granulación, unas fotografías secuenciales, la temperatura, la presencia de que si se presenta algún edema y los cambios en la consistencia del tejido afectado en relación a lo sano. En este, en este caso es muy importante que en los pacientes de piel oscura tenemos que tener en cuenta la temperatura de la piel, ver si se presenta algún edema o si hay algún cambio en la consistencia del tejido que se ha afectado. En este caso también es muy importante mencionar que la posibilidad de que exista alguna infección puede aún presentarse a una ausencia de datos de respuesta inflamatoria sistémica, que en este caso es importante mencionar que aunque no exista algún rasgo sobre de que pueda presentar alguna infección o esta lesión, es importante siempre tener en cuenta que eso no nos quita que las infecciones se puedan desarrollar.
Continúa. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden tener si no se tratan a tiempo, si no logramos localizar este tipo de lesiones? Una de las complicaciones son las fístulas, la calcificación heterotrófica, la aminilosis sistémica, la carcinoma de células escamosas. Esto quiere decir que ya está afectando mucho a la piel y se crea una herida complicada con la cual si no se le tiene un buen cuidado, pues se puede llegar a infectar y puede ser aún peor este tipo de lesiones. Bueno, también es importante mencionar cuáles son las intervenciones para prevenir este tipo de lesiones, la UPP, las úlceras por presión. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el riesgo que tiene nuestro paciente de desarrollar este tipo de enfermedad, como en este caso aplicando la escala de valoración, que es la de Braden, que es la que nos ayuda a evaluar cuál es el riesgo que tiene nuestro paciente de desarrollar úlceras por presión. Se tiene que educar al paciente y al personal de salud sobre este tipo de lesiones. Se tienen que tener cuidados generales sobre la piel. Se tiene que distribuir la compresión haciendo cambios de posición cada cierto de tiempo para que no se permanezca bajo una misma posición y se genere presión constante. Se tiene que reducir la fricción y el sillazamiento. Se tiene que evaluar y mejorar el estado nutricional. Bueno, también en este caso es importante mencionar que nosotros tenemos que educar a quien va a cuidar a nuestro paciente acerca de este tipo de lesiones, que en este caso tenemos que saber reconocer los signos tempranos de daños por presión, que en este caso no tenemos que esperar hasta que ya nuestra úlcera sea una de categoría 4 que ya está afectando directamente al músculo y al hueso, sino que tenemos que saber identificar cuándo es que ya se está generando un daño para que nosotros lo podamos tratar y hacer que se genere una lesión más grave. Se tiene que proporcionar información verbal y escrita de la prevención, la movilización, el control de la humedad, el uso de superficies que eliminen la presión y el cuidado de las heridas. En este caso es también muy importante, ya que ese tipo de lesiones no solo se pueden desarrollar en el hospital, sino también en algunas casas que los pacientes permanecen acostados y si no se le tiene un cuidado adecuado, puede desarrollar este tipo de lesiones. Bueno, después, ¿cuáles son los cuidados y limpieza que se les debe de tener hacia este tipo de heridas? Bueno, los cuidados que se le tienen que tener a las úlceras por presión es que se le tiene que dar un alivio de la presión, se tiene que prevenir la aparición de nuevas lesiones, se tiene que tener un soporte nutricional, se tiene que tener un manejo adecuado del dolor, se tiene que hacer una valoración físico-social, una valoración cognitiva y una valoración del cuidador y del paciente. ¿Cuáles son los cuidados locales de las úlceras por presión? Se le tiene que realizar una limpieza, se le tiene que mantener la higiene del lecho ulcerado, se tiene que haber un desviudamiento y un tratamiento de la infección en la herida. Bueno, los cuidados se dividen en diferentes categorías, que en este caso que es la categoría 1, que se le tiene que aliviar la presión de la úlcera, que ya no exista una presión constante sobre ella para evitar que se siga realizando la extensión y se le tienen que aplicar medidas locales que disminuyan la presión, reduzcan la fricción y el seguimiento y nos permita a nosotros poder visualizar con facilidad la zona que se ha afectado. La categoría 2, 3 y 4 se tiene que hacer una limpieza de la úlcera, un desbridamiento y un aplicador y aplicar un protector terapéutico. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la técnica de limpieza que se debe de tener en cuanto a este tipo de lesiones. Bueno, primero se tiene que hacer una limpieza gentil, suave, no se tiene que hacer una limpieza brusca, ya que al hacerlo podemos dañar más a la piel. Se tiene que hacer con una solución fisiológica o agua. Se tiene que utilizar una jeringa de 20 mililitros con un catéter venoso para irrigar. No se tiene que lesionar al tejido durante la limpieza, se tiene que evitar la abrasión y la fricción. Se tiene que limpiar el sangrado evitar el sangrado durante la limpieza. La úlcera contunde los sobacados debe limpiarse con precaución y menor presión de lavado, ya que ya es una herida profunda y está afectando a todas las capas de la piel. La zona de limpieza debe de extenderse hasta 1 centímetro al borde de la úlcera. Se tiene que vigilar el flujo de la irrigación y desechar de manera adecuada el líquido ocupado. Bueno, Bueno, pues estos son algunos de los cuidados y de la limpieza que se debe de tener al momento de nosotros
de nosotros tratar este tipo de lesiones, ya que es muy importante realizarlo con cuidado, ya que de poner no hacerlo podemos lesionar más la piel. Bueno, algo que también es importante mencionar es cómo tenemos que valorar una herida, que en este caso son las lesiones o de la propiedad o lesiones asociadas a la dependencia. Bueno, primero, ¿qué es lo que tenemos que valorar en una herida? Bueno, en este caso, según la etiología y las características de la herida, es necesario considerar una serie de factores muy específicos que de forma general los 10 aspectos a valorar en una herida. Son 10 aspectos los que tenemos que valorar. En este caso, el primer aspecto que tenemos que valorar es el tipo de herida y la causa. ¿Cuál es el tipo de herida y cuál es la causa por la que se está provocando esta lesión o por la que se provocó? Se tiene que saber cuál es su localización anatómica, en qué parte de nuestro cuerpo está localizada, en nuestra pierna, en nuestro abdomen, en nuestro cuello, en qué parte anatómica de nuestro cuerpo está ubicada la lesión, cuáles son sus dimensiones, cuál es su tamaño, cuáles son, cuál tan grande es nuestra herida. Algo que también es importante mencionar, es importante considerar, es el tejido del lecho. El lecho es una herida que debe de examinarse para determinar la presencia de características o el tipo de tejido presente. En este paso puede ser un tejido necrótico, un tejido de granulación, un tejido epitelial y un tejido de hipergranulación. Otra cosa que es importante considerar son sus bordes. Cuáles son los bordes que nuestra herida está teniendo? ¿Cuál es la forma que está teniendo nuestros bordes? Si sus bordes son normales o sanos, si son macerados, si ya están deshidratados o si ya están enrollados o engrosados. También tenemos que tener en cuenta su tunelización y cavitaciones, que en este caso tunelización es el trayecto o vía que puede extenderse en cualquier dirección, desde la herida involucrada a una pequeña porción del borde. También tenemos que tomar en cuenta su exudado, así como si su piel es perilesional. La piel perilesional es el área alrededor de una herida que puede verse afectada por factores relacionados como la lesión o alguna patología subyacente. El dolor, qué tanto es el dolor que se está generando a causa de esta presión, de esta lesión y su infección? ¿Cuáles son los riesgos que tiene de esta herida de poder generar una infección? Pues incluso ya presenta alguna infección. Estos son los aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder valorar una herida. Pues este es un tema que es importante conocer, ya que las úlceras por presión son unas heridas que generalmente se crean, ya que pues muchas veces las condiciones del paciente hace que no tenga una nueva movilidad o presentar factores de riesgo que puedan desarrollar este tipo de lesiones, por lo cual es importante conocer acerca de cómo se clasifican y de cómo identificarlas y cómo tratar este tipo de heridas. Esto sería todo. Muchas gracias por la atención.